Hola, bienvenidos a Despertares sin Conciencia, un espacio para conectar con nuevas dimensiones del ser. Queremos agradecer a todos aquellos que nos han enviado mensajes y les pedimos que tengan un poquito de paciencia que ya poco a poco vamos a ir contestando. Muchas gracias. Hoy tenemos el honor de conversar con una invitada muy especial. Ella es Marcela Martínez, lectora de registros akáshicos, con quien exploraremos los misterios del alma y la sabiduría universal, contenida en este campo energético tan sagrado. Prepárense para un viaje hacia lo profundo de la esencia. Hola Hola, Marce, ¿cómo estás? hola, ¿cómo están, chicas? ¿Qué cuentan? ¿Cómo va? Todo bien. Muy lindo de tenerte con nosotras. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Honradísima estoy de esto. Honradas estamos nosotras de tenerte, la verdad. Gracias. Espectacular que estés y hayas aceptado estar este tiempo con nosotras. Bueno, vamos a arrancar, Marce. Bueno, arranquemos por la pregunta del millón. ¿Quién es Marcela? Bueno, Marcela tiene muchas áreas. Primero, lectura de registros akáshicos. Me formé como lectora hace varios años y, y bueno, también soy instructora de Qigong, de Yin Yoga. Hago lecturas de tarot egipcio, runas. Runas es lo último que incursioné, me gusta mucho. Y bueno, también Qigong, creo que ya lo dije. Sí. Y como y en mi formación académica, soy enfermera profesional. Wow. Sí. Trabajé muchos años en una unidad coronaria y en la terapia intensiva. Bien. Siempre el servicio al otro. Sí, siempre el servicio, impresionante, es verdad. Bien. ¿Cómo esta arista de Marcela descubrió los registros akáshicos o qué te motivó a empezar a leerlos? Siempre fui una buscadora, o sea, del camino espiritual. Siempre estuve muy involucrada en distintos caminos. Y bueno, en el año 2018, una amiga que es maestra de registros me dio la formación y bueno, y empecé Empecé de una manera que no pensaba que iba a empezar, porque en realidad para mí esto, lo voy a confesar, era como que, no sé, yo no creía en nada ya, después de tanto recorrido que tenía, ya no creía en nada. Y dije, pero no, bueno, lo voy a hacer, porque realmente me insistió mi amiga en hacerlo. Entonces, bueno, dije, lo voy a hacer. Y bueno, así fue. Eh, Y empecé a practicar y no pasaba nada, no meditaba, yo siempre medité. Y me abría mis registros y nada. Entonces un día, cansada del intento, estaba sola en mi casa, dije, esto no va, esto no es para mí, dije así, me refrustré. Y dije, más sí, me voy a lavar los platos, que era lo que tenía que hacer. Bueno, me puse a lavar los platos y en un momento siento que me dicen, cerrá los registros. Ah, no sabes el miedo que tenía porque me re desconcertó, o sea, era como que lo tenía acá. Y miré para todos lados, dije, pero estoy sola. Bueno, nada, en ese momento me quedé ahí, pero el cagazo fue fatal. Respiré profundo y dije, bueno, cierro mis registros acá, chico, quedan cerrados mis registros. No, no me acordaba qué tenía que hacer del miedo que tenía. Y dije, bueno, capaz que le dé un crédito, decía. Y bueno, estaba entre asustada y a la vez feliz porque algo había acontecido. Así fueron mis comienzos. Wow. Claro. Algo había cambiado en la dinámica. Sí, sí, algo había cambiado en la dinámica. Así que bueno, comunicándole a mi maestra y se reía, claro.
Se reía. Bueno, decía, no a todos le pasa lo mismo. Hay distintas maneras en que los registros te conectan, Claro, se comunican con vos. Así que bueno. exactamente. Bien. El tuyo es particular. No, no, no. Fue como un cachetazo de los registros, como diciendo, ¿cómo vas a dudar de nosotros? Plas, así, ¿viste? Claro, Sí. muy bueno, muy bueno. ¿Seguís vos? Dale. A ver, pensando un poco en esto, ¿cuál fue bueno, la primera experiencia con ellos ya la acabas de contar, que es la verdad apoteótica, y aparte con la claridad que lo recordás. Más allá de este mensaje cortito que para mí fue como una señal de, hey, estamos presentes y obviamente que vas a empezar a contactar con nosotros. Más allá de eso, ¿te dieron algún otro mensaje o fue así cortito nada más? No, fue cortito, fue categórico, eso. Claro. Tal cual. ¿Y hace cuánto tiempo practicás el tema de la apertura de los registros? Del 2018, fines del 2018. Ah, ok, Sí, sí. sí, hace un tiempo. Y mi primera consultante fue una mujer de Ushuaia que me llama, que no sé cómo, le dije, le pasaron mi número. Yo intuyo que ha sido mi instructora y que no me dijo, ¿no? Bueno, y entonces, pero porque no, no sé cómo lo tomó, cómo es que tenía mi número. Bueno, cuestión, esta persona leía registros, era una lectora de registros, y me dice, quiero que me leas los registros, porque porque vino así el tema, ahí está. Yo hago artesanías, hago joyería energética, con piedras y todo eso. Bueno, entonces me contacta y me pide una pulsera, quiere una pulsera con un ojo de tigre y un colgante muy particular con un ojo de tigre. Y bueno, entonces charlamos, bueno, y en un momento ella me dice, quiero que me leas los registros, porque sé que lees registros. Y yo quedé como cri cri, bueno, nada. Y ella me dice, yo soy lectora de registros. Y entonces yo me sentí como que me venía chiquitita, chiquitita, ¿viste? Cuando vos decís, claro, desde la artesanía, que es algo que yo ya manejo, bueno, sí, te puedo hacer esto, aquello, lo otro, pero cuando habló de registro, yo, claro, ya me empecé a quedar así chiquitita. Y dije, bueno, y le digo, bueno, yo sería la primera vez que abro los registros. Y bueno, entonces me dice, no, no importa. Y me preguntó cuánto era mi arancel y todo eso. Y le digo, no, yo quiero hacerlo, o sea, está bien, vamos a hacerlo así. Y bueno, porque me sentí honrada que una persona me pidiera eso. Entonces, bueno, le abrí los registros. Después vos me decís si te resonó, si no te resonó. Y ahí fue muy impactante para mí porque nunca me había pasado esto de cómo conecta el registro acálico conmigo. Es decir, desde lo visual y desde lo auditivo. Lo auditivo fue lo primero cuando tuve esa situación en la cocina. Y lo visual fue después, es decir, es como que te muestran imágenes. Claro, Y de acuerdo a la pregunta que te hace la persona. Y ahí fue que empecé con todo eso, ¿no? Y bueno, y eso me fue llevando por un camino interno también. claro, tal cual. Bueno, para la gente que no lo sabe, señoras, señores, Marcela es los registros akáshicos. Ella es la Kaya, en primera persona. Te conectás de una forma que es increíble. Realmente yo he tenido la grata experiencia, y hablo desde mi testimonio y nada, la verdad que es increíble tu potencial y tu calibre. Realmente honradísima de que haya sido a través de tu mano la apertura de mis registros. Me encantó. El honor es mío, totalmente. Ya que estamos hablando de los registros akáshicos, me gustaría que le explicaras
para la gente que no sabe, ¿qué es el Akash? ¿Cómo es la apertura de los registros akáshicos? Bueno, el Akash son las memorias de la creación. Y la creación no solamente es nuestra Tierra, sino son todos los universos creados. Todo lo que ha tenido vida en este planeta y en otros tiene un registro energético, es una huella que queda y es como no voy a decir una tela de araña, pero es un entrelazado que se empieza a conectar como, como si fuese una malla, Ujú, desde que la persona tomó su primer cuerpo hasta el momento actual. Si hablamos de una persona, el alma tiene un registro, o que se le llama también el libro de la vida, tiene un registro en el Akash. El Akash es un estado, le llaman, por ejemplo, Platón le llamó el éter, ¿no? Que es ujú, como el quinto elemento, porque desde el Akash se desprenden cuatro elementos, que es el aire, la tierra, el fuego, y también ese entrelazado que existe genera todo lo que vemos. Es decir, los árboles, todo, absolutamente todo está construido por el Akash. En China le dicen chi o ki, es la energía. ujú, Y es absolutamente inteligente. Conecta, o sea, tiene una inteligencia, tiene un registro de toda la vida y también eh, tiene una inteligencia más allá de lo que nosotros podemos conocer. ujú, Eso es el Akash. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ingresamos, podemos saber determinada información de acuerdo a la pregunta que vamos haciendo al lector, ¿no? Y el lector sí, canaliza esa información. wow. Eso te puedo decir de la calle. Es mucho más técnicamente, pero es como para que nos hagamos una idea de lo que es. ¿Y cómo accedes vos a los registros akáshicos? O sea, ¿usás alguna oración? ¿Con qué te acompañas? Tanto vos o el consultante también si tiene que tener algún tipo de preparación. Y el consultante, empecemos por el consultante. El consultante seguramente va a traer sus preguntas. Es necesario que tenga preguntas. Hubo quienes no tenían preguntas, pero igual bajó la información. Porque está adentro, aunque no la genere, aunque no la manifieste. Y el acá ya está en todos lados, no sé, nos penetra. Entonces esa sabiduría, eso está ahí, o sea, él trae las preguntas, eh, y es importante que tenga agua, para que vaya tomando, para que se vaya hidratando. También es importante que la persona esté tranquila. Yo igual hago una pequeña meditación, trato de bajar la respuesta de su mente a través de una técnica de concentración y respiración. Y bueno, eso es desde el consultante. Y en mi caso, yo pasé por muchas técnicas, digamos, hasta que tomé la mía. Y la mía es meditar un ratito antes para bajar la respuesta de la mente que está siempre activa y bueno, en esa meditación logro desconectarme. Ujú, Logro desconectarme de lo cotidiano, porque ya sé que voy a entrar a la calle, ya sé que en realidad la calle se va a conectar conmigo y bueno, y ahí suceden cosas.
No tomo alcohol, no puedo consumir ningún tipo de nada que altere la conciencia, porque si no la lectura estaría siendo distorsionada. Ok. Le pido a mi ser, le pido a mi espíritu que me guíe por ese camino y que me dé el permiso para poder introducir al consultante en este camino de abrir los registros. Eso, de esa manera me conduzco. Sí, pongo un saumerio por ahí, pero no es tanto. Más que nada es la preparación interna que tenemos que tener. Claro. Y Marce, te hago una pregunta. ¿Qué tipo de información es que se obtiene a través de la lectura? Hay muchísimo tipo de información. Uno puede saber qué fue en sus vidas anteriores, de acuerdo a la pregunta. Siempre salen imágenes de lo que ha sido marcando el bucle en el que está. Porque el consultante siempre viene con un bucle, ¿no? Que le pasa siempre las mismas cosas, que está trabado en eso, que no puede, un ejemplo, conseguir pareja, que no puede conseguir un trabajo, que no puede tener una buena relación con algún familiar, y eso es un bucle. Y eso uno lo trae como asignatura pendiente de otra existencia. Y uno puede saber qué pasó y de dónde viene, de qué existencia viene eso. Claro, También se puede saber, por ejemplo, uno toma un objeto y puede saber la información del objeto, abriendo el registro del objeto. Puede de, saber, de las construcciones también. sí, de las construcciones también, de los animales, de las plantas, del planeta y de otros planetas. Pero bueno, ya estamos, para mí, eso es de palabra mayor, de los otros planetas. Algunos vestigios he podido bajar, pero no, yo no tengo ese rango. De decir, ay, sí, porque en la galaxia de Andrómeda, no, o sea, no es mi caso. Claro, tal cual. Eh, pero sí me ha pasado que me han consultado gente que vive acá donde yo vivo, quería saber cosas con respecto a un anillo. Y bueno, en qué tiempo fue fabricado, de por qué, o de quién fue, porque ese anillo le generaban ciertas cosas a la persona. Ujú. Entonces, bueno, fue mi primera experiencia con respecto a abrir el cache de ese anillo. Claro. O de esas cosas, ¿no? Después hay una persona que me pidió por el perrito también. Y bueno, y fui haciéndolo. Mi hija me pidió por su perro que tiene un problema de epilepsia y bueno, y ahí supimos cosas que nos sorprendió bastante. Sí, Me imagino, y sí, sí, a veces uno intenta hacer la pregunta pensando que va a estar listo y preparado para la respuesta y capaz que salís con algo que es justamente, wow. Y eso te quería preguntar, ¿te pasó alguna vez con algún consultante que haya venido con muchas preguntas específicas y prácticamente no hayas recibido ningún mensaje o alguna negativa por parte de tu espíritu o de los seres que te acompañan? me pasó una vez que tuve una consultante que estaba muy ansiosa y abrí los registros y no pasaba nada. Y entonces ella me hizo las preguntas y sí, y no, yo no ni escuchaba, ni veía, ni sentía, ni escribía, nada. Y le digo, mirá, es la primera vez que esto me pasa y no recibo información. Le digo, ¿vos querés recibir información? Y ella me dijo, bueno, no sé. Ah, bueno, ahí está el tema. Entonces, claro, porque tiene mucho que ver eso también, ¿no? La predisposición y por ahí quizás también hasta, no te digo el estado evolutivo, ¿no? Pero la frecuencia donde está vibrando la persona en ese momento, me Sí, parece.
Porque a Sí, veces me sí, parece que hay un no hoy, pero no significa que no vaya a ser una persona que en un futuro no pueda acceder a sus registros, ¿no? Me suena claro. así. Pero era una persona, fue la única persona que me fue sincera, que me dijo, yo quiero saber de qué se trata esto, porque para mí esto es verso, así me dijo. Claro, Cuando ella dijo eso, que descreía de los registros, así fue. Yo dije, o sea, ¿te das cuenta cómo vas aprendiendo de abrir los registros? ¿Cómo es el campo, no? O sea, y bueno, y, y empecé a decirle cosas de las que yo veía y quedó sorprendida porque ella no me las había preguntado, claro, estas cosas. Entonces, bueno, y yo también me quedé sorprendida porque ¿sabes qué me llevó al día en que yo dije, no, esta no, ¿entendés? claro, a tus Entonces yo, comienzos. onda, o sea, desafíame y te muestro lo que es, ¿entendés? Y no sé si será así, bueno, es mi interpretación humana de eso. Claro. Y eso fue lo que pasó. Eso es como que a ver si lo interpreto bien. Es como que uno quiere, pero no quiere, y es como que pones una muralla, y si pones la muralla, no hay acceso. ¿Es eso? Es probable que sea así. Pero bueno, dijo la palabra mágica, Claro, porque ella dijo, bueno, yo la verdad que no creo en esto, no sé, y seguramente tenía que, no que creer, no es que no creo que los registros hayan abierto para que ella crea, porque ellos no necesitan nada, sino creo que el hecho de ser sincera abrió el campo. abrió. ¿Por qué? Porque se sinceró. Entonces la Claro, energía de ser sincero abrió el campo y ahí soltó, bajó. soltó. Soltó, dijo, no, yo no creo en esto, no sé qué, bueno. Y entonces ahí fue que se dio. Pero no me ha Claro. pasado, después no me pasó que no bajara nada. Bien. Eh, ¿Y qué pasa cuando recibís una información que al consultante le puede causar una emoción no esperada? Vos como terapeuta, ¿qué haces ante esa situación? eh, bueno, llega la info y ponele que es una info retraumática para el consultante. Ujú. Mi mecanismo es que si yo tengo que bajar la info así como está, se la digo así como está porque tengo el permiso eh, para hacerlo. Si yo no tengo que bajar la info así como está y tengo que dosificar, no es que es mentir, sino que usar mis herramientas para que al consultante eso no lo rompa internamente, a mí los registros me cierran el chakra de la garganta. Y yo estoy como si fuese, ¿viste cuando en el sueño tenés la parálisis del sueño? Sí, Bueno, y ahí es donde yo me doy cuenta que eso no lo puedo decir como está, porque, porque ya me ha pasado. Y he querido decirlo y yo decía, ¿qué pasa? Bueno, y entonces ahí uno ya recibe el mensaje que no, que hay que dosificarlo, ¿no? Bien. Es que no es que alguien te está hablando del otro lado y te dice, no, mira, vos tenés que hacer esto porque no lo va a recibir bien. No, es como un saber. O sea, más allá de que, o sea, me cerraron el chakra de la garganta, bueno, no tenés que hablar, ¿qué más? Pero, ajá, y si no hablo, ¿cómo digo? ¿Entendés? Pero en ese mismo momento que se cierra el chakra, que a mí me genera un estupor, la primera vez que me pasó, ingresa como una sabiduría donde te dice, así no, ¿no? Porque una de las cosas que tienen los registros es que vos tenés que ser lo más amoroso posible con el consultante. Y
tiene que ser bondadoso, no tenés que ir a herir, no tenés que decir, porque a vos te pasa por esto, porque te portaste mal con aquel. O sea, no, ese no es el camino. Claro, es que probablemente, a ver, probablemente el consultante también viene en un estado vulnerable, Sí, donde está, digamos, por así decirlo, viene en busca de respuestas que no encuentra en su vida diaria y en ese momento hay una vulnerabilidad, ¿no? sí. Hay una vulnerabilidad porque la persona no sabe para dónde ir. Muchos que llegan a la apertura de registro es porque han probado muchas otras cosas y bueno, y dijeron, bueno, voy a probar esto, a ver qué es esto. Pero, y están en ese bucle y es muy doloroso encontrarse en ese bucle y no tener esa respuesta. Y a veces es muy doloroso dar respuestas porque sos atravesado por las imágenes y la emoción que te genera, porque somos humanos, ¿entendés? O sea, más allá de que uno se prepara, pero el impacto visual en mi caso, también me entra en el cuerpo. Y bueno, y después uno tiene que gestionar eso, esa información. Mm, claro, es como que la Marce, también, al ingresar es como que la tenés que liberar, porque Sí, porque cuando vos bajás el tubo, subís y bajás el tubo de luz, cuando hace la pregunta al consultante y vas recibiendo la info, en mi caso, la info que veo está haciendo, atravesando esa energía, que es vibración la información, el cuerpo del consultante quedando en el campo áurico y en el mío. claro, Por eso es que después de la lectura la persona, 1 o 2 días después, a veces una semana, le siguen cayendo fichas. Porque lo que no pudo procesar su receptor cerebro, ¿no? Nuestra computadora sí, biológica, quedó en el campo, y lo que quedó en el campo en algún momento, cuando entra, por ejemplo, en estado de sueño, en estado basal, que ingresa al cuerpo, que sale el cuerpo astral, ingresa al cuerpo energético, ahí en ese ingreso es donde le cae la información y al otro día se despierta y capaz que ahí conectó algo. claro. ¿Viste? Y en mi caso yo tengo que hacer toda una técnica de limpieza para que eso, y se me borran esas memorias, porque no me puedo quedar con eso. Claro, no Pero a te veces pertenece. me pasa que la persona me dice, sí, porque yo te consulté tal vez en aquel momento, y bueno, hay casos particulares en los que yo sí recuerdo como el nudo del contenido, pero no detalles. Y hay casos que no. claro. Marce, se me viene ahora a la cabeza, ¿no? O sea, esto que se atraviesa tanto el tema ya sea por los dos canales que viene, ¿no? Viene por audio y viene por video. ¿Qué fue lo más duro para vos que tuviste que eh, informarle al consultante? Bueno, tuve un caso en el que me replanteé dejar de leer registros, Wow. porque a mí me sacó de eje, o sea, el- la situación me sacó de eje en ese momento, que fue una persona que tenía problemas con los hombres de su vida, hijos varones, todos los maridos que tuvo y todas esas cuestiones, y siempre tuvo problema con hombres y con los hijos. Y no parecía que iba a ser algo power, ¿viste? Pero bueno, abrimos registro y ella hizo una pregunta muy particular, ¿por qué tengo problemas con los hombres de mi vida? De esa me acuerdo así, porque para mí fue un antes y un después. Y cuando bajó la información, se vio que ella había sido torturador de niños en la Edad Media, pero la imagen fue como la película que vi,
Y todo eso que vi, que es un impacto, es decir, no es que es una emoción, es una impresión visual. Y cuando ingresa a mi campo, yo escuchaba y veía y quería estar. Ahí me pasó que estuve en la situación como si fuese un sueño. Eso fue muy fuerte para mí. Yo nunca me había metido en la situación, siempre era un espectador. Claro, Y, y en este caso estaba ahí. Y en el momento que yo me empecé a desesperar porque yo quería ayudar, yo quería parar, o sea, me, de verdad me había perdido en el registro. claro. Como que habías entrado adentro de la película. Claro, yo entré de la película y quería hacer, y en un momento dije, pará, porque siento la inmovilidad, siento que me cerraron el chakra, me quedo durita, y entonces ahí es como que vuelvo, porque la parálisis no fue del chakra solamente, sino que fue de todo el cuerpo. Claro, Entonces fue como que dicen, ah, para un cachito, ¿entendés? O sea, a ver, acá estás, claro, acomódate. Y bueno, y entonces eso que me pasó, lo que hizo es que yo pregunté cómo decía esto, que estaba tan afectada. Y entonces fue, fue para la mujer y fue para mí. Para la mujer, bueno, me dijo, los registros me hicieron saber que tenía que decirlo de la mejor manera posible, con amorosidad. Y yo decía, a mí no me sale amor. Claro, ¿entendés? Claro, porque estaba totalmente imbuida en un juicio. mm, Fíjate, esa fue la lección para mí, ¿no? El del juicio, porque somos humanos y te dicen, no, vos tenés que verlo todo así, sí, tenés que verlo todo así, hasta que sos atravesado por eso, y ahí entra tu camino. Por eso es que los registros son un camino, porque te muestran lo que vos sos también, o sea, te muestran qué es lo que sentís. Es como un ida y vuelta, ¿comprendés? O sea, vos estás abriendo registro, estás viendo y a la vez vos percibís a la humana persona o al muñeco Marcela, ponele, a la personalidad y la tenés un poquito ahí, pero la estás viendo como esa personalidad resuena con esa información. claro, Eso yo saqué de ese lugar, ¿no? Desde esa consulta. Y bueno, y a la persona le dije, mira, has hecho mucho daño a mucha gente inocente, a muchos hombres inocentes. No le, ni me animaba a decirle niños, ¿entendés? claro, claro, Y, y leí esas artes oscuras que practicaste en esos momentos, ahora te traen todo esto porque no has sanado ese vínculo, o sea, porque hay cosas que hay que ir viendo y desmenuzando de a poquito para lograrlo. claro, Bueno, fue un registro óntico terrible para mí y a la vez muy aleccionador, porque cuando vos te parás en que esto está mal, olvídate. ¿Sabes? O sea, ahí es como que, bueno, y me tomó ese tiempo para darme cuenta si seguía, si no seguía, armonizándome, limpiándome de eso, y hasta que, bueno, hasta que yo abro mis propios registros y en ese momento y consulto por qué quedé tan afectada. Y en la palabra así que vino, que se escuchaba en todo mi cráneo, era juicio, ¿viste? Y yo claro. dije, wow. Así que bueno, trabajando con esas cuestiones también y bueno, y eso fue lo más fuerte, ¿no? Lo más fuerte que me ha pasado. Después pasaron cosas, pero no así, no con esa categoría. Claro. Y te hago otra pregunta, Marce. ¿Cómo se puede diferenciar si estás leyendo una apertura, digamos, de vidas paralelas? De la persona, o sea, Sí, del consultante, de sí mismo. de sí mismo, exacto. Mira,
me ha pasado, no sé si tiene que ver con lo que me estás preguntando, pero me han hecho preguntas en donde se veían dos líneas de vida, Ujú, con ciertas características absolutamente distintas unas de otras, ujú. pero no se unían, Claro, pero mostraban una decisión en particular, de las cuales, de esas dos líneas de vida, por ejemplo, vos ves que tiene hasta tal posibilidades, porque no se te permite decir, no vayas por esta línea, porque es la elección de la persona, Claro. ¿viste? Pero tiene ciertas posibilidades. No son futuristas los registros, pero hubo casos en donde se mostraban las dos líneas. el paralelismo, claro. La misma persona haciendo esa vida, ¿no? Si tomaba esta decisión, esta, y si tomaba esta otra, esta. Literalmente así. Como los cuentos de Elige tu propia aventura. Ah, no, no tengo idea. Son los libros que dependiendo justamente, o sea, hay como nudos en la historia en donde dice, bueno, no sé, o sea, o me agarro el auto o voy caminando. Y ya eso Ah, ya cambia la terminaba historia. derivando, pero en finales totalmente que eran Diferente. increíbles, pero cada tanto Sí. tenías unos nudos que tenías como dos o tres caminos. Muy buenos eran esos, la verdad que, y me sonó, o sea, se me vino a la memoria esto que estabas contando, de ver el paralelismo, Ujú. porque en algunas situaciones se iba para otro lado con otros finales. Sí, tal cual. Sí. Marce, ¿y cómo juega el karma dentro de estas lecturas? ¿Vos ves cambios? ¿Hay un antes y un después? Digamos, ante por ahí una situación esta tan truculenta que vos comentaste anterior, pongamos el ejemplo ese así como para tenerlo en referencia. La persona, el consultante, vuelve a abrir registros como para reafirmar o consultar algo más sobre esa situación específica y de Lakash le contestan o por ahí tiene otra contestación que nada que ver, que es como decir, en lugar de contestar lo que la mente preguntaba, están contestando lo que el alma necesita, por así decirlo. Sí, ha vuelto. Hay un antes y un después. Vamos por pedacitos de la pregunta. Hay un antes y después para el consultante y para el lector. Hablamos del consultante eh, cuando la información se hace luz, es decir, nosotros todas las memorias de todas las existencias pasadas las tenemos en los chakras. Los chakras almacenan toda la historia de nuestras distintas existencias. Cuando eso es eh, visto, porque sale a la luz a través de un registro, es como que nosotros a nuestro inconsciente le metemos que está todo oscuro en un cuarto, entramos con una linterna y enfocamos una información, un pedacito, la mesita de luz, chao, listo. Ah, dice la persona, ahí está la mesita de luz. Es decir, registra la info se hace consciente en ese momento, ¿entendés? Sí. Al hacerse consciente, eh, ya no está otra vez en retro, entonces no se manifiesta, digamos, en la realidad, o entre comillas la realidad, sino que es la vida corriente, de la misma manera, porque ponemos luz sobre algo que estuvo en la sombra. Por eso es que hay un antes y un después. Ujú. Cuando se alumbra esa zona, esa info, cuando sale a la luz la info, la persona automáticamente cambia de percepción. Es un mecanismo que nos opera a todos, seamos conscientes de ello o no. Es como Entonces, disparadores, ¿no? es un disparador. ¿Por qué? Ok. Porque nosotros vivimos desde el inconsciente sin saberlo y le llamamos destino. ¿En qué sentido? Toda la info que tenemos
propulsa hacia adelante y se manifiesta en la realidad, en los vínculos, en la plata, qué sé yo, en donde vivís, todo. O sea, la realidad es respuesta, ¿no? Cuando vivimos una cosa es una respuesta a una pregunta que nos hicimos que quién sabe cuándo. Bueno, desde esa premisa básica es que hay un antes y un después de los registros. Entonces la persona a eso lo maneja desde otro sitio, ya lo tiene a vista. Y desde ahí es mi habilidad de darle las herramientas para que pueda ir manejándose en el terreno de vida, en el diario vivir, con la info que bajó y para qué le sirve, porque si no, Claro. entonces sí hay un cambio para ella y hay un cambio para mí también en ese aspecto. Por eso es que es un camino, es una doble vía esto. Y después, ¿qué más me preguntaste? No, y cómo afectaba, digamos, si digamos le afectaba en el antes y el después, y si seguía, digamos, preguntando a Lakash si le contestan sobre eso que está preguntando o sobre lo que el alma está necesitando en Ah, ese momento. mira, hay consultantes que me preguntaron, me hicieron 2 o 3 veces la misma pregunta, no en la misma sesión, sino en distintas sesiones, y el Akash contestó lo que se le dio la gana, ¿viste? O sea, yo Mm, interpreto que era algo que tenía que bajarle para la persona en ese momento y que bueno, eh, pero a veces la persona cuando no se cierra la respuesta, porque hay gente que no le cerró la respuesta, que quiere otra respuesta o que quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. Entonces pasa eso, que la CAS te baja lo que te tiene que bajar y es como un hacha. Pero cuando la persona de verdad es sincera consigo misma y le ha quedado algo de duda de la anterior sesión y viene y te pregunta, ponele más o menos lo mismo, es porque necesita profundizar en eso. Y mm. ahí sí te baja la info necesaria y aguda para que el otro haga su clic, ¿no? Eso es. Como que apretaran más las tuercas, digamos, para que quede Sí, más. sí, Por apretar si no lo entendiste en la primera, aquí viene la segunda acá. vuelta. Sí, son categóricos, son Sí, categóricos. Lo sí, que se le exige al lector, o sea, al que canaliza el Lakash, la información, es ser misericordioso. Pero el Lakash es. Y como es, baja. Así. totalmente. Sí. Wow. Marce, tengo una pregunta. Suponte que yo sufriera de alergias desde que nací, de intolerancia a la lactosa, o alguna cuestión física, por ahí que se dé de forma crónica o no. Este, ¿tiene algún sentido que yo abra los registros para saber? O sea, ¿puede salir algo de ahí de ayuda o no? Sí, 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 puede salir de ayuda porque a veces morimos en diferentes circunstancias o con determinadas patologías y de acuerdo a la manera en que desencarnamos, podemos llevarnos ciertas cuestiones. Y saber qué pudo haber pasado, porque, por ejemplo, hay gente que dice, yo nací con esto. Entonces, si nació con eso, murió con algo que tenía relación a eso, ¿entendés? Claro, es Más, como que es una película casi continuada, claro, digamos. ¿por qué? Porque vos desencarnás, o sea, la persona desencarna, sale el alma, se lleva el yo. ¿Entendés? Y la información la tiene. Cuando Claro, impregna otro cuerpo físico, un microcosmos, lo impregna con toda la información de todas las existencias. No lo recuerda, uno no lo recuerda, porque eso está claro. sellado. Vendría a ser como un pendrive, o sea, vos lo vas Claro, haciendo de máquina, pero la información está ahí. está. Lo que pasa es que, bueno, que a veces pasa que, bueno, como personas que eh, me ha pasado con gente que tiene miedo al agua.
¿no? Miedo a nadar, miedo a todo eso. Y bueno, su existencia anterior se murió ahogado, pero no porque fue un accidente, sino porque lo ahogaron. Claro. Entonces, la manera traumática genera un impacto que se puede trasladar de una vida a otra. O sea, que puede marcar el cuerpo también. Claro, Y la mente, obvio, ¿no? Uno queda totalmente. como en esa reminiscencia y no sabe de dónde. ¿Mm? Exacto. Queda como esa carga de información y queda como ahí, Sí, sí, con miedos, con cosas. levantando presión como si fueras una olla a presión, ¿no? Sí, Por exactamente. eso llega a manifestarse en el físico. Sí. Bien, excelente. Eh, bueno, me imagino que como consultantes debes de tener un popurrí, ¿no? De perfiles. Están los que no creen, los que creen más o menos, los que solamente ante caso de emergencia rompa el vidrio. Pero ¿qué es lo que más recurrentemente llega a tu consultorio? Como los perfiles de las personas. ¿Están en la búsqueda de apertura de conciencia o realmente los tienen tan abrumados esa problemática que, bueno, acuden a los registros porque ya probaron de todo y dicen, bueno, capaz que esta es la solución? Lo que más he visto, digamos que hay un factor común que es el no saber qué camino tomar, Mm. el estar perdido en la vida. La indecisión podría decirse, ¿no? Sí, es que la persona que tiene un laburo que está re bien, que gana bien, que tiene su familia, pero que no está contento con su vida. Y que sabe que tiene que hacer algo, no sabe qué es, Ujú. ¿no? Claro. Y mucha desconexión entre, entre la persona en sí y su parte espiritual. Pero esa parte espiritual es como que lo está agitando de adentro porque le está generando una insatisfacción a pesar de que tiene todo armadito, ¿viste? Bueno, me ha llegado mucha gente así, desde ese que no sabe para dónde ir, que esto. Y bueno, eso es lo que veo. Pero bueno, desde el 2019 para acá. Claro, tal cual, Eh, totalmente. sí, sí, es que fue un antes y un después. Entonces, como que todo. Viste que cuando vos estás cerca del abismo, Ujú. te, te sacude internamente y te empezás a replantear cosas de la vida que antes que estabas tan cómodo y tan así, que todo parecía todo ordenado, nunca te replanteabas, Exacto. ¿no? Y a punto de caerte al abismo, ahí es como que, uy, ¿qué pasó acá? ¿Viste? ¿Realmente estoy haciendo lo que quiero? ¿Vale la pena seguir así? Cosas como esas, ¿no? Bueno, Claro. esas son muchas cosas muchas personas, el denominador El prácticamente. denominador común. Bien. Y además creo que, a ver, esto lo voy a hablar por mí. Creo que también hay ciertas etapas de edad en las que suceden ese tipo de cosas. A mí particularmente, aparte de mi primera experiencia que muchos saben, tuve como una especie de cuestionamiento a mis 29 años. Y es una etapa donde realmente es bastante complicada y difícil de salir y de digerir inclusive, hasta que algo aparece, alguien aparece o alguna situación que hace que vos mires de decir, wow, acá hay otra cosa más, ¿qué pasa? Claro, Y pero bueno, yo vengo de una época donde no había tanta información, no había tanta ayuda y uno es como que tenía que ir saliendo a flote como podía. sí, Pero veo que hay un denominador común que realmente vos lo estás develando, que hay un planteamiento y no una determinada edad, puede no, ser en cualquier momento claro. y aunque estés bien, ya sea económicamente, laboralmente, amorosamente, no sé, es como que se siente como un vacío. Sí,
se siente un vacío. Así es. Lo he percibido en todas las edades, porque tengo un consultante de todas las edades. Y sí, se siente un vacío. Y, y que la persona cuando llega a ese estado no sabe para dónde agarrar. ¿Entendés? Entonces, bueno, lo bueno es que de pronto, al abrir los registros, hay guía. Ujú. Hay una guía de la misma información del registro, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos ciertas características y a veces no nos damos cuenta por dónde seguir, Claro. ¿no? Pero bueno, pero se nos está abriendo, digamos, una ventana enorme a todos con respecto a muchas cosas que antes no se podían contar. Por ejemplo, te cuento una experiencia de ver un ovni, de estar en una situación que así no, en algunos círculos los podías hablar, en otros no. Yo tuve una pareja con la cual viví muchos años que era el amante de toda la ufología, todo, o sea, estaba como a full y yo recién entraba, digamos, a conocer el mundo, porque todavía, o sea, yo estaba trabajando en la coronaria. Y nos fuimos de vacaciones con él, de mochileros, a Latinoamérica, estuvimos un tiempo y nos quedamos, pasamos por la Puerta del Sol y bueno, como ya era de noche, había un lugarcito así y dijimos, vamos a dormir acá. Yo, la loca, dije, vamos a dormir acá en la puerta, porque como antes no tenía esa protección, entonces vos pues, podías poner tu bolsa de dormir y te quedabas, no pasaba nada. Bueno, cuestión, pusimos las bolsas de dormir, nos acostamos a dormir, bárbaro, en un momento así como que vino el sol de golpe y yo dije, ¿qué onda? ¿Ya se hizo de día? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan rápido? Y bueno, y me quedé así y lo empecé a llamar y le decía, Ricardo, Ricardo, despertate, mira, está de día. Y yo buscaba el sol, porque dije, ¿cómo? Ya es mediodía, porque yo lo tenía acá, el sol, arriba mío. Entonces dije, dormimos hasta el mediodía. Y en un momento, bueno, él se despertó, quedó así, no dijo nada, y después la nave, que era una cosa enorme, hizo así, y se fue. Toda esa luz, todo ese sol, para mí, se fue y quedaron las estrellas, quedó la noche, y yo quedé así, yo dije, ¿qué es eso? Y él empezó a gritar, me dije, no, que es una nave, que es una nave, que es una nave, y bueno, y daba vueltas, y yo le digo, pero pará, ya se fue, ¿qué onda con él? Claro, no sabía que le iba a gestionar a él todas esas emociones, ¿no? O sea, yo la primera vez en la vida para mí era como que, bueno, y nada, me sorprendió, no tuve miedo, eh, pero fue como muy, como que dije, ¿qué significa esto? Fue lo primero que me pregunté, ¿qué significa esto? ¿No? Y bueno, nada, después sí eh, he visto, pero bueno, y ya después sí se podía hablar, ¿viste? Había gente con la que uno podía hablar, que era, decimos, loco como nosotros. Pero había gente con la que no podías hablar de nada, porque, escuchame, Eran los locos cómplices, claro. más, más en el medio en el que yo laburaba, Claro, ¿no? Que es todo, bueno, sí, de Claro. ciencia, todo ciencia, esto no se puede probar. Entonces, bueno. ¿Siempre fuiste perceptiva? Yo creo que, no sé si perceptiva, s- terriblemente curiosa. Todo el tiempo me preguntaba, tenía 13 años, me acuerdo un día me tomé el colectivo para ir a la casa de mis viejos y decía, ¿por qué nos despertamos temprano, salimos a laburar o vamos a la escuela? En mi caso yo a la escuela, y yo en mi cabeza decía que el mundo giraba. ¿Para qué gira el mundo? ¿Para qué vivimos todo esto y queremos tanto, amamos tanto y después nos morimos y después qué? ¿Viste? Y eso sí me llevó a investigar. Pero lo que me generó, o me despertó la percepción, no sé, fue
trabajar en la coronaria. La coronaria es un ambiente muy heavy, donde muere gente todo el tiempo. Yo trabajaba en la postcoronaria al principio, que es cuando las personas están un poquito mejor, y en la coronaria después cuando ya vienen con problemas severos. Y una vez me pasó que ingreso a la coronaria y siento un olor muy particular. Yo dije, che, ¿qué hicieron que hay este olor? No sé, me dijeron que habían limpiado, pero no, le digo, es un olor extraño, no sé qué. Bueno, en mi turno, en mi guardia se muere una persona y cuando entro al box de la persona, el box estaba impregnado en ese olor. Y yo bueno, no me cuestioné mucho. Dije, bueno, será algo, una medicación, se rompió algo, quedó ahí, no sé. Y después, como a las 3 semanas, pasó lo mismo. Yo entro a la coronaria y siento ese olor particular. Y fallece otra persona. Y entonces digo, che, bueno, yo siempre hacía mis registros y todo eso, personales, ¿no? Y empiezo a notarlo. Hasta que caigo en la cuenta que es como sentirle el olor a la muerte. Y me ha pasado mucho en mi camino como enfermera, me ha pasado mucho. Me ha pasado con la última persona que estuve cuidando, que sabía cuándo iba a desencarnar. Y después con un amigo de mi hijo que un día viene de mucho tiempo de no vernos, me abraza y siento el olor y yo desesperada porque decía, ¿estás bien? ¿Vos te sentís bien? ¿Querés que charlemos? ¿Tomamos unos mates? Y me dijo, no, está todo bien. Y se suicida en la madrugada. Y bueno, son cosas que así, pero los registros aumentan muchísimo la percepción. Los registros, sí, a mí me cambiaron la vida, porque te permiten ver, no sé cómo explicarte. O sea, hay veces que no querés ver, pero bueno, es parte del camino, ¿no? Es parte del ida y vuelta, es parte del aprendizaje de uno también. Eso. Y del servicio. Y del servicio. Y del servicio también. Sí, es parte de eso. Wow. O sea, tenés visual, oído y olfato, que no es poca cosa. Que no es Me, poca cosa. me gustaría tener, viste, las experiencias de esas personas que sienten olor a rosas, a jazmín, esas, no sé, me gustaría, pero bueno, no es mi caso. No me Bueno, pero No te evidentemente es como que cada uno tiene su particularidad. Sí, Es así, es así. sí, es Así así. que, bueno, Romy, no sé si te querés hacer alguna pregunta más, Sí, porque ya me va quedó arrimándose una, la una, hora de despedirnos, una, lamentablemente. una cortita, una cortita. ¿Cada cuánto aconsejas que una persona pueda hacer la apertura de registros? Hay un tiempo estipulado y otra, pero te lo hago doble. ¿Desde qué edad se pueden abrir los registros? Y una vez que empezamos a abrirlos, ¿cada cuánto tiempo lo podemos hacer? Mira, la apertura de registro se puede hacer una vez, ponele, tu primera vez la hiciste y te quedaron como muchas cosas en el tintero y como mucho en 20 días. Ok, Después vos podés abrirlo cuando vos quieras, bien. porque es tan acelerado el tema de los cambios de las energías de nuestro planeta que amerita a veces ese tema. Y desde la edad, y yo diría que desde los 16, 17 para arriba. Antes no. ¿Por qué? Porque no hay una estructura psíquica totalmente desarrollada. Y mismo en la adolescencia también es difícil, porque podés estar marcando cuestiones, ¿viste? Entonces es como muy cauto. Yo solamente una sola vez le abrí a un adolescente de 17 años. Claro, Y como que que no se me dejó decir.
sea, así, con Claro. cuentagotas, ¿viste? Onda esto, esto. Lo que pasa es que, claro, si vos te enfrentas, es lo que yo llego a la conclusión, ¿no? Decime vos si estoy equivocado o no. Pero por ahí te enfrentas frente a una psiquis que está como en formación y termina siendo como hasta casi condicionante. Claro, Entonces, ya sí, lo que sí. se quiere evitar es eso, ¿no? Claro, que no condiciones con la información, porque aparte también eh, es como que el adolescente que está entre niño y adulto puede fantasear mucho con eso y después no es bueno. Claro, Sí hay cosas puntuales que le podés decir, mira por acá, por allá, como para darle una orientación. Pero son muy escuetos los registros y por lo menos en mi caso, con esa persona, que no se me permitió decir casi nada, o sea, son algo puntual, que lo tomó el adolescente y que bueno, que a partir de ahí es como que ¿entendés? Se le claro, despejó, se tal le cual. despejó muchas cosas, claro, sí, sí. Wow. Marcela, ¿Mm? ¿dónde te pueden ubicar, encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo se puede comunicar la gente contigo? Bueno, yo tengo un Instagram que es guión bajo biomin, que tiene que ver con esto de los registros, que tienen que ver conmigo, ese nombre cortito, pero es muy, muy, muy significativo para mí. Y mi número de teléfono, siempre, aclaro, las consultas se pueden hacer por, por WhatsApp, por videollamada. No es necesario que sea personalmente. Si la Ujú. persona quiere, todo bien, pero si no, no. ¿Por qué? Porque se trabaja con nombre, apellido y fecha de nacimiento. ¿Qué es eso? Eso es como triangular a la persona en el tiempo y el espacio. Claro, ¿Para qué? Para jalar la info, ¿no? Eso, más que perfecto. nada. Y bueno, mi número es más 549 56 86 84 2. Mi número de teléfono. Perfectísimo. Tomando nota, ¿eh? A tomar nota. Romy, ¿querés decir algo más? Ya vamos cerrando. Marce, agradecidísima. Fue un viaje esta entrevista. La verdad que mágico. Mágico, porque sos tan clara para dar la información y fue tan nutritivo, que la verdad que te lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón, mi amor. Sabes que yo te adoro. También muy agradecida por esto, de verdad, porque es una manera de hacer conocer de qué se tratan los registros, ¿no? Y que la gente también te conozca. Así que También, nosotros nos también. resta por agradecer el acompañarnos en el día de hoy, el haber explorado un poco más lo que son los rincones del alma, la sabiduría infinita que nos acompaña Ujú. en este caminar, en este trayecto, y decirles que nos vemos en el próximo programa y solo nos resta saludar. Hasta la semana próxima. Nos estamos viendo.